Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a la segunda clase de esta serie. Ustedes saben, creo que todos estuvimos la semana pasada, estuvimos dando la primera clase que tenía que ver con la cristología primitiva. En esta clase hablamos, la clase pasada, sobre la persona de Cristo. Vimos un panorama general del Señor como ser humano y divino. Vimos las consecuencias o a lo que conlleva el afirmar o creer solamente una parte, ya sea su humanidad o su divinidad. Y el enfoque o el propósito de esta segunda clase es hablar solamente sobre su divinidad, su deidad, su ser Dios o su ser como Dios, como quiera tomarlo. Ahora, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes, ¿creen en el Señor Jesucristo, que Él es el Dios encarnado o el Dios que vino en carne? Amén. Si yo preguntara eso, yo estoy 100% seguro que todos responderían positivamente. Todos creemos eso. Sin embargo, si yo cambio la pregunta y yo les digo, ¿cuántos de aquí podemos defender bíblicamente y argumentar con bases sólidas en la Escritura la deidad y la divinidad de Cristo o la divinidad de Cristo? Yo no sé cuántos podríamos contestar sí, ¿verdad? Ahora, del creer y afirmar, hay mucha diferencia entre el poder defender y argumentar bíblicamente. Entonces, es por esta la razón que necesitamos este tipo de estudios para poder defender nuestra fe, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? Al final, en el versículo 3:18 de su segunda carta, dice que nosotros nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pone un antes bien, o sea, antes de todas las cosas que usted desee, debemos desear crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces, mis hermanos, a veces las personas que pertenecen a sectas o religiones falsas preguntan, ellos, ¿dónde en la Escritura se enseña la deidad de Cristo? O sea, ¿dónde en la Escritura la palabra de Dios afirma precisamente que Jesucristo es Dios? Yo creo que la respuesta debería ser otra pregunta cuando alguien le pregunta eso. O sea, más bien debería de preguntarle usted dónde en la palabra de Dios no se enseña la deidad de Cristo. Porque cuando nosotros leemos, o entre más leemos la Escritura, y sobre todo el Nuevo Testamento, encontramos más evidencia que Jesucristo es Dios. Entonces hay muchos textos que pudiéramos nosotros mencionar, pero vamos a escoger algunos cuantos, ¿no? Que van a ser representativos, y vamos a dividir la evidencia de la deidad de Cristo en 5 categorías que tienen acá. No quiere decir que sean las únicas, pero estas son las más evidentes, y vamos a basar esta clase en estas 5 categorías que revelan acá en la palabra de Dios la deidad o la divinidad de Jesucristo. Tenemos como categoría número 1 que se revela explícitamente. Número 2, se revela atribuyéndole a Cristo nombres divinos. Número 3, tenemos que se revela atribuyéndole atributos divinos. Cuando nosotros leemos teología, encontramos que hay atributos de Dios que se le llaman comunicables y hay atributos incomunicables. Por ejemplo, un atributo de Dios es el amor. Ese es comunicable porque nosotros podemos amar. Ha sido comunicado al ser humano. Sin embargo, cuando decimos que Dios es omnisciente, ese es un atributo incomunicable porque nosotros que llevamos su imagen no somos omniscientes, no lo conocemos todo. Entonces, el número 4 afirma la palabra de Dios porque le atribuye actos
divinos, actos que solamente pertenecen a Dios. Y número 5, que le atribuye o lo pone al Señor Jesucristo al mismo nivel con el Padre y el Espíritu, o el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo, desarrollando en esta clase estos 5 puntos, o que son, pudiéramos decir, la evidencia de la deidad de Cristo, o son 5 categorías. Entonces vamos a ver número 1 explícitamente. Todos conocemos cómo comienza el prólogo del Evangelio de Juan, pero si usted puede acompañarme, vaya ahí. 1.1, Juan 1.1. Dice acá, en el principio, o sea, no en el principio cuando Dios no tuvo principio en la existencia, o sea, en el principio cuando Él creó las cosas, el principio para nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era un Dios. Así dicen los testigos. Usted nota en su Biblia que siempre esta palabra, si usted tiene la Reina Valera, comienza con una B mayúscula cuando se refiere al verbo, o si tiene usted la Nueva Biblia de las Américas, la va a tener toda en mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una persona, la palabra verbo. Entonces, mis hermanos, según este texto, por ejemplo, una de las sectas que ya el hermano Rubén hizo mención, como lo son los testigos de Jehová, en este texto, enfatizan que en esta declaración el verbo era Dios. Ellos no hay un artículo definido, ¿verdad? Un artículo en esta frase, y tienen razón, porque en el griego, o sea, en el idioma original no dice que el verbo era el Dios o era un Dios, como ellos lo dicen. Eso no está en el original, así como ellos lo traducen. Entonces, sin meternos mucho en las cuestiones de la gramática griega, los mismos testigos de Jehová afirman creer en un solo Dios. Y al decir que es un Dios, pues entonces tiene que ser ese mismo Dios, ya que solamente existe uno. Además, en el mismo Evangelio aquí de Juan, tenemos la declaración de Tomás, casi al final del Evangelio, en el capítulo 20. En el capítulo 20, versículo 28, usted recuerda cuando él no creía que el Señor había resucitado, que se les había aparecido. En el versículo 28 del capítulo 20, Tomás dice, bueno, el texto dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora todos conocen el contexto del pasaje, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Tomás estaba dudando, estaba poniendo en duda la resurrección de Jesucristo y el hecho de que se les había aparecido al resto de los discípulos. Entonces aquí el asunto con esta expresión es que tiene los dos casos. Tiene la palabra Señor y tiene la palabra Dios. Hay un artículo definido. Literalmente el texto dice, el Señor mío y el Dios mío. Usted sabe que lastimosamente cuando se hace una traducción de un idioma original a otro se pierde mucho. Tal es el caso cuando se traduce del griego, en este caso a nuestro idioma, que es el español. El griego se cree o se dice que es el idioma más preciso. No por algo el Señor escogió esa época donde el griego era lo que estaba imperando para que se escribiera el Nuevo Testamento en ese idioma. Entonces acá tenemos en este pasaje a Tomás declarando a Jesús como Dios y además, lejos de contradecirlo, Jesús le afirmó esa declaración de fe. Ustedes recuerdan al apóstol Juan en el Apocalipsis, en 2 ocasiones quiere inclinarse a adorar al ángel mensajero, pero el ángel no acepta la adoración y le dice, no lo hagas. Apocalipsis 22, 8 y 9. El ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora al que está sentado en el trono. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús sí aceptó
Porque Jesús sí aceptó la adoración. Y no solamente en esta ocasión, sino en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Si tanto él como todo judío sabían que solo Dios, o sea Jesús, solo Dios es digno de adoración. Y solo a Él se le debe adorar. Jesús lo sabía. Entonces la pregunta es por qué Él aceptó. O sea, yo no estoy dudando, estoy argumentando. ¿Por qué Él aceptó la adoración? Un ejemplo más, el apóstol Pedro y Cornelio, el centurión romano, el cual había recibido instrucciones de un ángel de hacer venir a Pedro para oír el evangelio. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Se resistía, porque obviamente Cornelio era un gentil. Pero él quiere postrarse ante Pedro y le dice, no, yo soy hombre igual que tú. Entonces acá tenemos dos categorías. Un ángel no acepta la adoración, ni un hombre. Jesucristo, a pesar de que es hombre, Él acepta la adoración, en este caso de Tomás, y así vemos de la mujer adúltera, María, perdón. Él acepta la adoración de todas estas mujeres y otros casos más. Otro ejemplo estamos hablando en que se revela la deidad de Cristo explícitamente en su palabra. Filipenses 2:6. Tenemos el pasaje de Filipenses 2:6, dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay una versión por ahí, la NBI, que dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tenemos otro pasaje como Tito 2:13, nos dice acá, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos sabemos que esa manifestación gloriosa de la que está hablando Pablo aquí en esta carta a Tito nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo y nuestra redención completa, donde el cuerpo de nuestra humillación, como dice Filipenses 3:21, será transformado y unido a nuestro espíritu. Pero aquí en este pasaje de Tito 2:13, el énfasis del texto es que Jesucristo es ese gran Dios y Salvador nuestro. ¿Ve? Porque dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que es Dios y es Salvador al mismo tiempo, y Salvador Jesucristo. Un pasaje más, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es el que tiene el cetro? El rey. En este caso, Dios. Él es el rey, el legislador, pero acá dice que lo está diciendo acerca del Hijo. Primera de Juan 5:20. Su primera carta, casi al final. La carta termina en el 5:21. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Juan afirma, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? El que está hablando de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la pregunta aquí, hermanos, en este último texto es, ¿a quién se refiere el apóstol Juan cuando dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna? El antecedente más cercano al texto es su Hijo, Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y así, tengo más pasajes. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, y de nuevo el antecedente en el versículo 8 de Colosenses 2 es Cristo,
hablando de la plenitud de vida del creyente en Él, y continuando hasta el 10, donde dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es todo el ser de Dios, habita en Jesucristo. Estos son solamente algunos textos que nos hablan explícitamente de Jesucristo como Dios. Ahora, pasando a la categoría número 2, donde a Jesús se le atribuyen nombres divinos. Vamos a ver algunos textos. Hay una referencia claramente en el Antiguo Testamento a Jehová, Dios, que en el Nuevo Testamento se le aplica a Jesucristo. Un pasaje, por ejemplo, como el libro de Joel, profeta Joel 2:32. Dice el texto: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. No me quiero meter ni desviar el tema, pero acá es él el que llama. Acá también está diciendo que el remanente es aquel al cual él habrá llamado para ese tiempo. Entonces, encontramos este mismo pasaje en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:21, cuando Pedro está predicando su primer sermón, donde dice, cita este texto de Joel y dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Precisamente Pedro está citando este pasaje donde es a Jehová a quien se tiene que invocar para ser salvo en Joel, en el Antiguo Testamento. Pero acá en el Nuevo Testamento, en Hechos, solamente se menciona el nombre del Señor. Pero en el versículo 36 de este capítulo 2, que es parte del sermón de Pedro, dice en el versículo 36, 2:36 de Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, este Señor a quien tenemos que invocar en el Antiguo Testamento, que se le atribuye a Jehová, a Dios, al Padre, sabemos ahora por medio del Espíritu Santo que le revela a Pedro que es el mismo Señor Jesucristo. Tenemos un texto más, por ejemplo, Isaías 45, 22 y 23. El texto famoso con el que fue salvo Spurgeon. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Le suena muy parecido a este texto, un pasaje del Nuevo Testamento, no? Filipenses 2, 9 y 11. Donde dice Pablo: por lo cual Dios también le exaltó, hablando de la persona de Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, vamos a hacer el análisis. Si en Isaías 45, 22 y 23 es ante Jehová Dios que toda rodilla se va a doblar, y aquí en Filipenses 2, del 9 al 11, es a Jesucristo, o sea, ¿cuál es entonces la controversia o la duda de algunas falsas religiones de negar, o que se empeñan en negar, que Jesucristo o la divinidad de Jesucristo? La semana pasada hablamos de la traducción esta al griego, ¿no? Del hebreo, la Septuaginta. Vimos que la palabra Kurios o Kyrios es Señor, que es la misma palabra que se le aplica a Jehová en el Antiguo Testamento, se le aplica en el Nuevo Testamento a Cristo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? O sea, de estos dos puntos, donde la palabra nos revela la deidad de Cristo explícitamente y ahora atribuyéndole nombres divinos. Si no hay ninguna duda, entramos en el punto número 3.
La palabra de Dios afirma la deidad de Cristo porque le atribuye atributos divinos. Ya hablamos que Dios tiene ciertos atributos que son exclusivamente de Él, o sea, que no son comunicables. Vamos a ver acá los atributos divinos atribuidos a Jesucristo. El mismo pasaje que ya hicimos referencia en otras ocasiones, Filipenses 3:20 al 21. Dice la escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, ahí está la palabra, curios, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De nuevo la pregunta, ¿quién es aquel que tiene el poder para sujetar todas las cosas hacia sí mismo? Jesucristo. El Padre, no, Dios. Él es el que tiene todo el poder, pero acá este pasaje, Pablo le está atribuyendo ese poder a Jesucristo. De nuevo la pregunta, ¿quién tiene el poder? Cristo. La respuesta es obvia, Dios mismo, o sea, solamente Dios. Solamente Él es omnipotente y su omnipotencia es un atributo divino e incomunicable para nosotros. Sin embargo, acá vemos este atributo que lo tiene el Señor. Él pudo calmar una tormenta. Ante su presencia los demonios huían, salían corriendo, temblaban. Él pudo multiplicar los panes, los peces. Entonces, un pasaje más que tenemos en Hebreos para hablar de estos atributos, dice Hebreos 1 del 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido viejo los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora, en el contexto del pasaje, Hebreos está dirigido al Hijo, como ya leímos en el verso 8, donde dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí en estos pasajes, ¿qué es lo que tenemos? Permanencia. Que todas las cosas van a pasar, pero Dios permanece para siempre. Entonces acá en este pasaje tenemos eternidad atribuida a Jesucristo, algo que nunca antes ni después se le ha atribuido a ningún ser humano. Sí, nosotros vamos a vivir toda la eternidad, pero eso es gracias precisamente a Él y después de Él. En Apocalipsis 2:23 dice acá este pasaje, y a sus hijos heriré de muerte. Una pregunta, ¿quién es el que está revelando Apocalipsis a Juan? Dios. Jesús. Cristo. ¿Sí? El texto, o sea, el libro comienza que es la revelación de Dios que le ha sido dada a Cristo para que Él se la revele a Juan. Entonces acá dice Jesús en el mensaje que le da a Juan, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todos sabemos que en el contexto es el Señor Jesucristo mismo el que está hablando. Incluso el mismo libro comienza con esto. En el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que el Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces esta es la revelación. La revelación es de Jesucristo. Dios se la dio, pero Él se la declaró a Juan enviándola por medio de su ángel. Y según en el texto de Apocalipsis 2:23, la pregunta es, ¿quién es el que puede escudriñar las mentes y los corazones de los seres humanos? Dios. Solamente Dios. Esa de yo soy. Pero acá la respuesta es Dios. Así que aquí tenemos un ejemplo de este atributo que se le da aquí al Señor Jesucristo, que Él es el que escudriña
los corazones, o sea, la omnisciencia, que Él lo conoce todo. Pastor, no sé ¿Sí, hermana? entonces, no sé si será correcto hacer esa pregunta, pero bueno, cuando leemos las escrituras nos referimos al Padre Ujú. y cuando nos referimos al Hijo? Cuando decimos Dios, Si hay un orden. Sí, ¿verdad? hay un orden. Por ejemplo, escuchamos a veces en grupos cuando se oran, incluso que mucha gente le da gracias al Padre por morir por mí. El Padre no murió. O sea, en este caso, el que muere en la cruz es su Hijo. O hay personas que le están orando al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda, es el que intercede, pero nosotros oramos en el nombre de Cristo. Sí. Oramos al Padre en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo intercede. Entonces hay cosas, son detalles que sí, o sea, son importantes porque tenemos que tener bien en claro. En este caso vamos a decir el orden o el papel que juega cada uno. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación decimos el Padre diseñó el plan, el Hijo lo ejecuta o lo cumple y el Espíritu Santo lo aplica al creyente. Hay un orden. El Espíritu Santo no murió, o sea, el que murió fue Jesús, el Hijo. El Padre diseñó el plan, el Hijo dice, yo voy, envíame a mí, muere. El Espíritu Santo hace posible, o sea, Cristo lo hace posible y el Espíritu Santo lo aplica. En la palabra está que dice que todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre. En el nombre de Cristo, Él os lo dará. Ok. Categoría número 4. Sí, hermana, la palabra le atribuye actos divinos a la persona de Cristo. Si nosotros regresamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 3 y el 10, dice esto: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, estamos hablando que la palabra de Dios le atribuye actos divinos. Acá, en estos textos, encontramos el acto divino de crear. O sea, solamente Dios puede crear cosas. Acá se le está atribuyendo el acto divino de crear al mundo. Se le está atribuyendo a Cristo. Lo mismo que encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice el texto, o los versículos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí, creación y providencia son atributos, valga la redundancia, ¿no? Atribuidos a la persona de Cristo. Además, el atributo de ser eterno, al decir que Él es antes de todas las cosas. Y sabemos que este es un atributo único y exclusivo de Dios, el existir en sí mismo. Nosotros dependemos de muchas cosas. Si usted no tiene oxígeno, no tiene aire, usted no puede sobrevivir. Si no tiene agua, lo mismo. No tiene comida, lo mismo. Sin embargo, Dios no necesita de nada. Él existe en sí mismo. Nosotros en realidad subsistimos. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Él siempre ha existido. Él no tiene principio, no tiene fin. Esto es algo que algunas personas en teología le han llamado aceidad. Esa palabra no es muy conocida. La aceidad de Dios, o sea que no depende de nada, que existe en sí mismo. No necesita nada ni nadie, de nada ni de nadie para existir. Nosotros dependemos de muchas cosas, mas no es así con Dios. En Mateos 25, 31 y 32 nos dice:
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué nos está diciendo este texto? O sea, ¿qué atributo se le está dando acá al Señor? Juzgar. El de juicio. ¿Quién es el juez de todo el universo? Dios. Pero acá dice que es Él el que va a apartar a las ovejas. Que primero que todas las naciones van a ser reunidas delante de Él y Él va a apartar a los que son suyos de los que no lo son. Entonces aquí vemos al Señor Jesucristo ejerciendo el lugar de Dios como juez de toda la tierra. Por eso es que dice que Él es nuestro abogado, el También. que está intercediendo por cada uno de nosotros, Ahora, delante del Padre. ahora Él está como un abogado, como un sacerdote intercediendo, pero en ese día Él no va a tener ya más esos oficios, no los va a ejercer más, va a venir como un juez. Como dice el Salmo 110, con vara de hierro para juzgar a las naciones. Por último, la última categoría es que al Señor Jesucristo, la Escritura lo pone al mismo nivel con el Padre y el Espíritu Santo. Encontramos al final de la carta la bendición de Pablo, ¿no? Al final de la carta de 2 de Corintios 13:14. Casi al final de la carta dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, está Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Cuando nosotros leemos, hermano, cuando lo estamos meditando, lea despacio, lea con calma, respete cada coma, cada punto, porque eso implica algo. No lea de corrido, deténgase donde la Escritura pone un alto, porque acá está separando, mire, o los está poniendo a la par, los tres puntos, porque dice, es una coma, no es un punto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el verso 14 del capítulo 13, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo, o sea, los tres, sean con todos vosotros. Amén. Además, otro pasaje más y muy conocido es la fórmula que nosotros usamos, o lo que conocemos como la gran comisión, ¿no? El texto de Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ambos textos, un solo nombre, el nombre del Padre. O sea, están separándolos, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acá la implicación es que todos los tres a la misma vez son puestos al mismo nivel. Dice el texto en el nombre del y del y del. No dice en los nombres, sino que dice del, uno solo, aunque son tres. Así que aquí con estas 5 categorías, mis hermanos, creo que hemos expuesto o tenemos evidencia convincente de que el Nuevo Testamento enseña que la persona de Jesucristo es Dios. Y puedo asegurar yo que todos los que estamos aquí, si lo creemos así, que así lo creemos y lo afirmamos. Incluso muchos de los que no profesan ser cristianos también así lo creen, ¿no? Que Jesucristo es Dios. Pero ¿sabe que en la Escritura tenemos ejemplos donde aún los mismos demonios también creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios? O sea que ese tipo de fe no es suficiente para una persona allá en el mundo afuera que afirma que sí, que Jesucristo es Dios. O sea, no es suficiente, porque Santiago, que es medio hermano de Jesús, en su carta, en el 2:19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué tiemblan?
Bueno, tiemblan porque para ellos, en el caso de los demonios, no hay ninguna duda de la existencia de Dios. Y Ellos mismos fueron echados de su sí, presencia. lo que le espera a ellos. El juicio que viene para ellos, y ellos creen también que Dios es uno. Ellos creen que Jesucristo es Dios y sin embargo, no pocos, sino muchos hombres, seres mortales, polvo como cualquiera de nosotros, no tienen ese temor Sí. como Cuando, lo tienen los demonios. pastor, cuando Sí. el Señor Jesús iba llegando a Gadalia, ¿no? A Gadara. A Gadara, Ujú. que el endemoniado tenía los demonios. Ellos porque dijeron, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Dice que Ellos sabían. salió a su encuentro, Sí. o sea, no esperó que Jesús siquiera entrara en la ciudad. Él Ajá, salió ellos al sabían encuentro. que era Jesús. Entonces, mis hermanos, vemos acá que esta es una fe que no salva, una fe que es muerta, como la llama la Escritura. Y es en ese sentido que solamente en ese sentido es que los demonios en este caso tienen una mejor teología que muchas personas, porque ellos sí lo creen, pero aunque no les sirva de nada. Entonces, para concluir, déjenme terminar, después si quieren comentar algo, tenemos 7 minutos, pero para concluir, yo creo que esta es una de las razones, precisamente, no estamos acá, hermano, porque no tenemos nada que hacer o porque queremos pasar un buen tiempo. Yo creo que una de las cosas más importantes de estas clases es la necesidad para nosotros de conocer la evidencia bíblica, para cuando usted argumente, o sea, argumente con argumentos sólidos en la Escritura. A que demandes de nosotros. Me quitó el texto. Es necesario para nosotros conocer la evidencia bíblica, no solamente para tener un conocimiento acá, o sea, vivirla, para ponerla en práctica. Para cuando nos pregunten, 1 Pedro 3:15 dice Pedro que cuando le pregunten, que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por ejemplo, si usted le pregunta, ¿y por qué tú crees lo que crees? O sea, ¿de dónde tú te basas? ¿Dónde está ese fundamento? Entonces, aquí la razón, mis hermanos, del por qué son importantes estos temas, más cuando se trata de la teología o la parte que es la cristología, ¿no? John Piper decía que dice, no muerto, que si hay alguien que debiera de conocer bien o mejor, no como un ser allá místico, sino como algo personal, es el creyente, o sea, a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos, ¿no? Usted viene de una familia, usted debe de conocer a su papá, quién es, su mamá. Así que nosotros los creyentes debemos de saber, de tener argumentos y saber cómo defender nuestra fe. Hasta aquí